Muy bien, que Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno poderte compartir un mensaje más de la poderosa palabra del Señor. El tema de hoy es Si mi pueblo se humilla. Está basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo es un versículo muy importante en este tiempo en el que estamos viviendo. Es la palabra de Dios la que nos anima y nos exhorta a tomar las medidas necesarias para salir de toda circunstancia difícil. Y es que Salomón se encontraba en un momento muy importante dentro de su reinado. Él estaba inaugurando la casa de Jehová, la casa de Dios, aquel lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y esa noche, mientras Salomón se encontraba orando delante de la presencia del Señor, Dios se le apareció y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Puedes imaginarte que Dios te diga de forma tan clara: he oído tu oración? Salomón pudo experimentar el sentir la aprobación de Dios. Cuando oras, cuando clamas a Dios, también puedes experimentar esa sensación. Por la fe en Jesús, puedes sentir que te encuentras orando conforme a la voluntad de Dios. Y es que Dios le dice: he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios le está declarando a Salomón, el nuevo rey, acerca de la potestad de cerrar los cielos y de enviar sequía a la tierra, enviar hambre a la tierra. Esa potestad se encuentra en Dios. Salomón tenía que comprender que Dios es soberano y Él es el dueño de todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero el Señor le da una advertencia. El Señor le dice a Salomón con palabras tan profundas algunas condiciones para poder tener la bendición de Dios en su vida, para experimentar el respaldo de Dios, la prosperidad de Dios. Dios le presenta 4 condiciones a este rey para poder entrar a la voluntad de Dios, a la aprobación de Dios, a la bendición de Dios. Y es en este versículo 14 del capítulo 7 de Segundo de Crónicas. Escucha lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente este mismo versículo. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En esta versión encontramos de forma más clara la condicionante de Dios para manifestar su bendición y prosperidad. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, es decir, primero, el pueblo es propiedad de Dios, le pertenece a Dios. Segundo, es el pueblo que honra el nombre de Dios, que glorifica el nombre de Dios.
Y entonces el Señor empieza a declararle a este rey 4 condiciones para tener la respuesta de Dios. La primera es la humillación, humillarse. En la versión Reina Valera dice, si se humillare mi pueblo. Esa condicionante de humillarse delante de Dios es tan significativa. Humillarse indica reconocer nuestra limitación y la grandeza de Dios. También significa reconocer la pecaminosidad del pueblo y la santidad de Dios. Significa también que este pueblo había sido llamado a formar parte del pacto de Dios, basado en una confianza y obediencia. Por eso lo hacía su especial tesoro, y por eso el pueblo se humillaba delante de él. Hoy la iglesia también debe reconocer esta condicionante de Dios. En tiempos como los que ahora vivimos, debemos humillarnos delante de Dios. Humillarse se ha tomado como una señal de derrota, como una señal de cobardía, como una señal de sentirse sin fuerzas. Pero para Dios, cuando su pueblo se humilla, eso significa que su pueblo depende de Dios, que su confianza está solo en Dios, que aunque tenga recursos, aunque sea un pueblo numeroso, sea un pueblo pequeño, sabe depender de Dios y por eso se humilla, porque tiene un pacto con Dios. En la Biblia encontramos que diferentes hombres y mujeres, para alcanzar la gran victoria en su vida, en su servicio, se humillaron delante de Dios, y por esa humillación Dios les concedió lo que ellos habían pedido, la victoria que ellos necesitaban. Ellos entendieron lo que tenían que hacer. Hoy la iglesia también debe entender lo que debe hacer, y lo que el pueblo debe hacer es humillarse delante de Dios. Lo segundo que Dios le dijo al pueblo es y oraren. La oración, como en todas las épocas y en todas las edades, siempre es el hecho de que los cielos se abran de par en par y la voluntad de Dios sea manifiesta en la tierra. La oración es ese diálogo, es esa entrega, esa comunicación, esa comunión con Dios. La oración siempre ha traído cosas extraordinarias del cielo a la tierra. La oración siempre te hace un hombre grande cuando te humillas, cuando te doblegas en oración delante de Dios. La oración siempre te da todas las facultades que, conforme al plan soberano y a la voluntad de Dios, así Él lo ha establecido. Cuando oras, Dios pelea por ti. Cuando oras, no estás como un hombre o mujer pequeño o pequeña. Cuando oras y te doblegas delante de Dios, Dios te levanta. Como en una imagen, como en una fotografía veía un día. Cuando vas a la oración te pareces a un pequeño gato, pero cuando regresas de la oración eres como un león, un felino, el rey de la selva. Porque cuando vas a orar y regresas, vuelves con una visión renovada en Dios, con una esperanza nueva en la oración, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. La oración. Oh, hermanos, cuán difícil es orar, pero cuán necesario y cuán deleitoso es la oración. En tercer lugar, Dios les dijo, y buscar en mi rostro. Regularmente, cuando te acercas a Dios, siempre llegas con una actitud de pedir. Y cuando pides es como que si le dijeras, Dios, extiende tu mano y dame lo que yo te pido. Pero Dios ahora le dice a su pueblo, y buscar en mi rostro, como una señal de adoración, como una señal de búsqueda a Dios como el ser que es.
a Dios como nuestro Dios, como el creador, como el sustentador, como el formador, como el hacedor de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra. Oh, hermanos, cuántas veces le decimos: Señor, yo te busco por los favores que me haces, yo te busco por lo que puedes darme, yo te busco para que hagas esto en mi vida o para que hagas lo otro en la vida de mi familia. Pero es tiempo de comprender que a Dios se le busca por quién es Él, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es nuestro Dios, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él es maravilloso. Dios dice: busquen mi rostro, busquen mi rostro. Buscar el rostro de Dios es acercarnos a Él sin intenciones egoístas, de forma desinteresada, acercarnos a Él por quién es Él, porque Él es grande y Él es bueno. Y en cuarto lugar, Dios le dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Esta es la conversión que Dios busca de su pueblo, una conversión verdadera, el cese de el pecado, la renuncia al pecado oculto, al pecado que se hace en lo secreto, el cese de esa vida corrupta, llena de maldad, de mentira, de engaño, de hipocresía, de adulterio, de fornicación. Ese es el cese que Dios está pidiendo de su pueblo, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Y entonces la respuesta de Dios ante estas cuatro acciones de la iglesia: humillarse, la oración, la búsqueda del rostro de Dios y la conversión verdadera, estas son las respuestas. Número uno: oiré desde los cielos. Qué dicha más grande saber que Dios escucha la oración, que toma en cuenta las peticiones que le hacemos. Dice en la versión de traducción del lenguaje actual esta parte: yo escucharé en el cielo su oración. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Aún lo profundo de tu corazón, Él lo sabe muy bien. Pero Él dice: si ustedes hacen estas cuatro cosas, entonces yo oiré desde el cielo su oración. Qué maravilloso saber que Dios escucha nuestra oración. Pero ese escuchar de nuestra oración es una escucha activa, profunda, detallada. Eso es lo que hace Dios cuando tú oras. Pero cuando oras con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, cuando buscas su rostro más que sus manos, Él escucha tu oración. Entonces Él dice también: perdonaré sus pecados. Esta es la segunda respuesta de Dios. Oh, hermanos, el que Dios perdone nuestros pecados es la tranquilidad y la paz al alma afligida que ha pecado. Él dice: perdonaré sus pecados. El perdón de Dios es lo más importante, lo esencial en la vida de todo hombre y toda mujer. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura nos anima a confiar y a creer en que Él es bueno y perdonador de todos los pecados. Por eso Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios hace. Él perdona tus pecados cuando oras, cuando clamas, y lo haces con un corazón quebrantado y dispuesto a convertirte de forma genuina y verdadera. Y lo tercero que Dios hará cuando su pueblo se humilla es lo que dice la última parte de este texto: sanaré su tierra. Eso es lo que Dios hará, iglesia, sanar nuestra tierra. En esta versión de traducción del lenguaje actual dice: y los haré prosperar de nuevo.
Aquello que está sano prospera. Aquello que está sano no necesita decirle que crezca, porque va a crecer de forma natural porque está sano. Y Dios dice, sanaré su tierra. Iglesia, es el llamado de Dios a la humillación delante de su presencia, a la oración, a la búsqueda de su rostro y a la conversión verdadera. Que Dios te bendiga. Padre, gracias porque tu presencia siempre ministra nuestra vida, llena nuestro corazón. Nos sentimos fortalecidos en ti. Sabemos que tu presencia nos rejuvenece y nos levanta, Señor. Que nuestra alma te alabe, que todo nuestro ser te exalte y te glorifique. Cordero de Dios, nuestra alma te anhela y te necesita. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue edificando a tu iglesia, y que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros, y que tu pueblo siga siendo guardado de todo lo que acecha, lo que amenaza la seguridad, la tranquilidad y la salud de cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor